Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora alcaldesa de Bogotá, doctora Claudia López. En el programa de anoche terminamos con la pregunta que no alcanzó a responder. ¿Qué va a pasar el año entrante, señora alcaldesa? Gracias por continuar aquí con el pico y placa. Apreciado Yamil, en diciembre te digo con certeza qué va a pasar. Y no es por evadirte la pregunta, sino porque estamos haciendo una evaluación técnica muy rigurosa con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, con expertos en transporte. ¿Pero cuáles son las opciones? Uno. No, hay muchas opciones. Seguir con las mismas medidas, cambiar el pico y placa. Por ejemplo, podríamos rotar las placas, podríamos rotar los días. Si dejamos la misma tarifa de pico y placa solidario, si la quitamos o si la subimos. Si complementamos con otros cargos por congestión. Si seguimos dejando totalmente gratuito el carro compartido, a cambio de que carro compartido sin pico y placa, o si incorporamos algún otro incentivo. O sea, realmente hay que analizar muchas variables para buscar cómo le optimizamos la vida, el tráfico, la fluidez, la mejor velocidad, la mejor seguridad vial a todos los bogotanos. El pico y placa actual, señora alcaldesa, ha supuesto que del parque automotor privado que hay en Bogotá, ¿cuánto se queda guardado y cuánto transita? Pues el pico y placa diariamente logra en promedio sacar más o menos un tercio de los vehículos del día, más o menos. Las diferentes medidas logran eso. ¿Cuánto? Más o menos un tercio de los carros que saldrían dejan de salir por la combinación de las diferentes medidas. Pico y placa, cargo por congestión, carro compartido, más o menos. ¿Y la idea es mantener eso? Deberíamos mantener ese número de vehículos que no circulen por día. Esa es la idea. Eso deberíamos tratar de mantener. No aumentarlo. No necesariamente, no. Deberíamos ver cómo logramos, por ejemplo, si combinamos pico y placa con cambios de horarios en las empresas o con combinación de virtualidad y presencialidad. Lo que estamos buscando es qué nos optimiza el espacio que tenemos para circular. Eso es realmente lo que tenemos que buscar. ¿Qué nos optimiza el uso del espacio de movilidad? ¿Qué nos optimiza el flujo de velocidad en horas pico, sobre todo? ¿Qué nos optimiza los desvíos que tenemos por las obras? Es un modelo complejo y por eso requiere mucha sofisticación técnica para analizar. En las horas pico en Bogotá, entre las 7 y las 8:30 de la mañana, transitar ya es un manicomio. La hora pico es de las 6 a las 8:30 y depende, hay corredores mucho más congestionados. Por la noche. Y por la mañana. Por eso si lográramos mover la hora pico, si no todo el mundo saliera de 6 a 8 de la mañana, sino que algunos sectores educativos o empresariales salieran de 9 a 11, por ejemplo. Eso nos permitiría optimizar, no tener, es como un camello, ¿no? La movilidad en Bogotá es una hora pico, salimos todos, luego hay hora valle, casi nadie sale, y luego hay hora pico otra vez. Si lográramos tener 2 picos de salida, por decirlo así, y 2 picos de regreso, sería mucho más óptimo la movilidad para todos. Si se llega a un acuerdo con las empresas. Exactamente. Y mientras tanto. No, pero es que eso lo vamos a discutir en estos meses para que el año entrante funcione mejor. El problema hospitalario, señora alcaldesa, hay muchas quejas. ¿En qué estamos? Pues estamos en que sufrimos una pandemia. Tenemos 22 hospitales en Bogotá. Hay muchas quejas, señora alcaldesa. Mire, que hay cierre de servicios, que falta insumos, que hay falta de medicamentos, que no atienden a la gente. Vamos por partes, Yamil. Sí tuvimos una acumulación de servicios de salud por la pandemia. Durante 1 año y medio le dijimos a la gente, si no es estrictamente indispensable, por favor no venga. Pues porque teníamos COVID y teníamos mucho riesgo. Entonces, ¿qué pasó? Que pasada la pandemia, en el 2021, tuvimos un incremento de servicios acumulados de salud. Y eso hizo que tuviéramos más demanda de citas y un poquito más de demora en acumular las citas porque teníamos una gran demanda represada. Eso ya se está alivianando. Lo segundo que teníamos es que nuestra EPS pública, que es Capital Salud, estaba intervenida desde hace más de 5 años porque tenía una crisis financiera muy grande. Logramos, hay que reconocerlo, fue un esfuerzo desde la administración anterior y nosotros lo continuamos. Hoy nuestra EPS Capital Salud ya no está intervenida, ya puede afiliar, ya tiene liquidez financiera. Lo tercero es que lo ha reconocido la ministra de Salud y estamos trabajando con ella, con la ANDI. Desde este año hemos tenido desabastecimiento nacional, no solo en Bogotá, de algunos medicamentos. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Salud para cerrar ese déficit de medicamentos que no hemos tenido.
Y pues estamos, digamos, construyendo más infraestructura que necesitamos. Bogotá está construyendo hoy 7 hospitales y 20 centros de salud, con lo cual vamos a poder atender mejor a la gente, más cerquita a su casa, citas más pronto, que no haya, digamos, acumulación de citas, que seamos más oportunos. Y otra cosa muy importante que retomamos nosotros, la había hecho el alcalde Petro en su momento, la dejó de hacer el alcalde Peñalosa y fue una decisión en nuestra opinión equivocada, que es volver a hacer salud a su hogar. Hay gente que tiene enfermedades crónicas, que tiene, por ejemplo, diabetes. Sabemos que tiene que venir una vez al mes por la misma insulina, por el mismo medicamento. Es mucho más fácil llevárselo a su casa que hacerlo venir a un centro hospitalario. La veo, señora alcaldesa, muy de acuerdo con la política, el principio que ha expuesto la señora ministra de Salud. Pues sí, en esto de salud a su hogar yo estoy completamente de acuerdo con ella, eso, pero además no solamente con ella y con el presidente, sino que los indicadores lo demuestran. Cuando el alcalde Peñalosa decidió acabar el programa de salud a su hogar, que le llevaba atención médica, medicamentos a personas humildes a su casa, la pobreza multidimensional en Bogotá subió 3 puntos, porque la mala calidad en la prestación de la salud empobreció a la gente. Cuando nosotros, en la mitad de la pandemia, volvimos a hacer atención domiciliaria al hogar, a gente adulta mayor, a gente con enfermedades crónicas, a mamás, que las podemos atender mejor en control prenatal en su casa que haciéndolas venir a un centro hospitalario, bajamos en pobreza multidimensional porque mejoró la calidad de la salud. ¿Usted es partidaria, como lo es la señora ministra de Salud, de revisar la ley 100 y marchitar las EPS? Yo soy partidaria de revisar la ley 100, sí. Creo que se deben revisar las EPS públicas y privadas, sí, pero no acabarlas. No marchitarlas. Yo no utilizaría esa palabra. Yo te diría lo siguiente, es mi experiencia como alcaldesa estos 2 años y medio. Te lo voy a simplificar de esta manera. Las secretarías de salud pública, por lo menos en el caso de Bogotá, tenemos mejores habilidades y capacidades para hacer salud preventiva. ¿Sí? Nos va mejor preveniendo que curando. Sí. ¿Sí? Y somos más hábiles en hacer eso. Tenemos mejores incentivos. Las EPS privadas, aseguradoras privadas, en cambio, tienen mejores habilidades e incentivos para curar en vez de prevenir. Entonces yo creo que hay que especializar a cada quien en lo que sabe hacer mejor. Yo creo que la parte de la UPC que hace salud pública preventiva deberían dárnoslos a los públicos, que somos mejores para eso, y no a los privados. Y ver cómo compartimos mejores sinergias en lo curativo. Pero yo no creo que se trate de marchitar. Aquí Bogotá y Colombia llevan más de 20 años invirtiendo en mejorar el sistema de salud. Hoy, con todas las críticas que hay merecidas, que hay una intermediación a veces costosa e inútil, es cierto. A veces burocrática y que se puede mejorar, es cierto. Que hay corrupción en lo público y en lo privado, y eso toca sancionarlo, no en Bogotá afortunadamente, pero en otros casos ocurre. Todo eso hay que ajustarlo y hay que mejorarlo, pero destruir lo que hemos mejorado entre públicos y privados en aseguramiento, en prestación de los servicios, en cobertura, no sería sensato. Destruir es muy fácil, construir es muy difícil. Entonces yo llamo a corregir, a mejorar, pero no a destruir. Ahora, alcaldesa, como estamos repasando, ¿en qué va la nueva ley de seguridad? ¿Cómo está funcionando en Bogotá? Ay, ya ves, ese es nuestro gran dolor de cabeza. Yo sé. Entonces, a ver, hablemos del tema de seguridad. Entonces, en seguridad estamos muy regular. Tenemos la peor percepción de seguridad reciente. Tuvimos el incremento del homicidio, del hurto y del atraco el año pasado. En una situación muy difícil, por muchas razones, porque subió el desempleo, la pobreza, por el estallido social, porque hubo reconfiguración criminal, porque con la excusa de la pandemia el gobierno nacional sacó 29.000 criminales a la calle. Sí. En fin, toda la combinación de males posibles. Sin embargo, hicimos una estrategia que tiene 5 responsabilidades. Empiezo por las mías. Lo más importante que hace cualquier alcaldía, la alcaldía de Bogotá, para tener una buena seguridad es generar empleo y reducir pobreza. En cualquier ciudad donde hay 30% de desempleo y 40% de pobreza, va a haber inseguridad y va a haber robo. Entonces, reactivar la economía, salvar las empresas, dar oportunidades, bajar la pobreza, era muy importante. En eso vamos bien y ha sido mi principal tarea como alcaldesa. Lo segundo es trabajar con la policía metropolitana.
en mejorar frentes de seguridad, poner cámaras, bajar el hurto. Le pusimos un comando especial de policía Transmilenio, que era un sitio donde todavía hay mucho hurto, pero hemos logrado bajar el hurto en Transmilenio. En esa parte yo creo que todavía tenemos muchos desafíos, pero vamos mejorando. Y esas dos cosas dependen mucho de la alcaldía, aquí las estamos frente. Sí. Hay una tercera que ya no depende tanto de la alcaldía ni de la policía de Bogotá, sino de la Policía Nacional, que es el combate al crimen organizado, a los grandes narcotraficantes. Ahí tenemos un dolor de cabeza monumental. Tenemos 9 bandas criminales, 3 de ellas en una disputa criminal escabrosa, se hacen sicariato, han matado a 23 personas torturándolas, una cosa escabrosa. Sí. Ahí necesitamos mucho más apoyo del gobierno nacional. En el tema de la ley de seguridad ciudadana, o sea, el eslabón de la justicia. No, pero perdón, antes de pasar al siguiente tema sobre la justicia. En Bogotá viven hoy más o menos 500.000 de venezolanos. Sí, señor. ¿Hasta dónde el origen está ahí en la cantidad de venezolanos? No. No. No podemos culpar a los migrantes venezolanos humildes huyendo de una dictadura y del hambre, de la inseguridad en Bogotá. Es cierto que hay algunos venezolanos desproporcionadamente robando, sí, desproporcionadamente atracando. Pero también es cierto que hay bogotanos mayoritariamente, pero también es cierto que está una proporción desproporcionada de venezolanos siendo víctimas. Por ejemplo, esos sicarios están matando colombianos y venezolanos. Han matado 72 venezolanos en lo corrido del año en ese sicariato espantoso. Es una guerra de bandas. Es una guerra de bandas. Entonces no es un problema de nacionalidad, sino de incentivos. ¿Por qué involucran a más venezolanos en hurto y en atraco? Pero eso es... Porque están pobres, porque no tienen oportunidades, porque no tienen identificación, porque los criminales colombianos saben que si reclutan a un joven humilde, excluido, venezolano, que ni siquiera tiene cédula, es más difícil judicializarlo si lo capturamos. ¿Eso es microtráfico o macrotráfico? Eso es macrotráfico. En Bogotá nada es micro. Bogotá es 2 veces Costa Rica, es 2 veces Uruguay. Bogotá es una ciudad muy grande. Las rentas y los mercados legales son muy grandes y las rentas y mercados ilegales también son muy grandes. Entonces, por eso necesitamos que se fortalezca la fiscalía, que se fortalezca la SIJIN, a la DIJÍN, a la inteligencia para que combata esos crímenes. Que se fortalezcan o que operen. Que operen, ya hacen un esfuerzo grande, pero necesitamos más capacidades ahí. Y el cuarto eslabón, lo digo con todo respeto, perdido de la seguridad de Colombia y Bogotá, es la justicia. ¿Por qué? Resulta que en esa reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana, Bogotá pidió dos cosas obvias. La Ley de Colombia, la que aprueba el Congreso, Yamit, dice que el hurto de menor cuantía es escarcelable automáticamente. ¿Sabes cuál es la menor cuantía? Menos de 4 millones de pesos. ¿Sabes quiénes se ganan menos de 4 millones de pesos? El 99% de los que nos están viendo. Entonces no puede ser que la Ley de Colombia le diga a la señora, al comerciante, que si le roban menos de 4 millones de pesos, el ladrón que lo robó va a quedar libre automáticamente. Porque eso es impunidad asegurada. Y de eso se aprovechan las bandas criminales, ¿sí? Entonces nosotros propusimos 2 cosas. Que el hurto con violencia nunca fuera escarcelable. Si a usted le van a quitar el celular, pero además de eso lo apuñalan, o usan un arma de fuego para intimidarlo, o lo agreden físicamente, eso nunca debería ser escarcelable. No hemos logrado que eso ocurra. Bogotá nocturna ya se volvió peligroso. No logramos que eso ocurra. Y lo segundo que deberíamos lograr, yo entiendo, y yo estoy de acuerdo con el presidente cuando dice, es que no podemos meter en la misma cárcel a un raponero que a un sicario. De acuerdo totalmente, sí, pero tampoco podemos dejar sistemáticamente libre al raponero, porque entonces nunca vamos a tener tranquilidad. Por eso Bogotá ha propuesto 2 cosas, pero no dependen de mí. Yo le ruego al Congreso que este Congreso sí lo tramite, se lo propuse al anterior y no lo tramitó. Y es que tengamos 2 sistemas de justicia con detención, pero distinto. Uno de justicia penal más restaurativa, con penas cortas, procesos de reconciliación con la víctima, resocialización para el delincuente, para los delitos menores o sin violencia como el hurto simple, y justicia penal, inquisitiva, con cárcel dura para el crimen organizado. Pero no podemos seguir dejando al hurto y al atraco libres sistemáticamente. Eso no hay democracia que lo resista. Ahora, mire, señora alcaldesa, yo recuerdo que hubo un alcalde de Bogotá a quien yo le pregunté qué iba a hacer sobre seguridad, recién elegido o nombrado, no me acuerdo. Y él me respondió, yo voy a ser el gran policía de Bogotá. Mi pregunta para que me responda después de comerciales, usted ha sido
la gran policía de Bogotá? Te respondo. Después de conversar. ¿Usted cree, señora alcaldesa, que ha sido la gran policía de Bogotá? Yo he sido la gran jefe de las funciones de policía y me da pena a veces reconocerlo, te digo por qué. Porque nadie como yo, por la pandemia, ha tenido que ejercer funciones de policía para decirle a los ciudadanos, se me quedan en la casa, no me salen en este horario. Los sectores económicos cierran de esta manera, los ciudadanos se mueven de esta manera, unos circulan, otros no circulan. Todo eso son funciones de policía, no tienen que ver con la policía de uniforme. Pero esas funciones de policía son las que tenemos los alcaldes. Y yo por la pandemia yo creo que he sido la alcaldesa que más las ha ejercido. Ahora, el jefe de la policía de uniforme, es el señor presidente de la República. Y todos le obedecen a él, porque es que él, como acaba de pasar, puede sacar a 50 generales de un día para otro. Bueno, entonces los generales de verdad le hacen caso al presidente, el que sea el presidente, porque ese es su jefe, porque su vida profesional depende de él. Entonces aquí dependemos de qué prioridad le da cada presidente a la policía. Y yo te digo con toda franqueza, ni el anterior gobierno, ni este gobierno hasta ahora ha tenido como prioridad la seguridad ciudadana y urbana. En Bogotá. No. El anterior presidente tenía el orden público como prioridad, ¿no? Controlar el orden público, controlar el paro, esa era su prioridad. El orden público y cuidar al gobierno, ¿no? Porque, digamos, ellos creían que nos querían tumbar. Y el actual está en la paz total. Que en parte es seguridad ciudadana, sí, pero en parte se ha ido en temas que no son seguridad ciudadanas. No estamos hablando de cómo prevenir el atraco en Transmilenio, de cómo mejorar la seguridad en las calles, de cómo mejorar la seguridad en los barrios. De lo que está hablando el comisionado de paz es de cómo negociar con Iván Márquez o no sé qué. Y yo entiendo porque eso a nivel nacional es importante, pero yo quisiera reiterar como alcaldesa de Bogotá y con la vocería de todos mis colegas alcaldes, necesitamos que la prioridad de cualquier gobierno nacional sea la seguridad de la gente en las calles. En Bogotá. No solo en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín. Pero fundamentalmente Bogotá, que está. El 75% de los colombianos viven en ciudades. Necesitamos que no los atraquen en el transporte público, que a los comerciantes no los asalten en sus negocios, que la violencia intrafamiliar y sexual que afecta a mujeres y niños sea la gran prioridad. Ahora, quisiera emplear los últimos minutos en hablar sobre usted. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Su periodo termina en diciembre del año 30. Ay, sí, pero todavía me quedan 15 meses de trabajo. 15 meses, pero ya hay por ahí gente planeando muchas cosas. ¿Qué va a hacer usted después de la alcaldía? Descansar. Tengo un plan acordado con mi señora. ¿Un par de meses? Sí, no, yo quiero descansar, pero... ¿A dónde va a ir? Yo he aprendido una cosa en la vida. Voy a ir, te cuento que acordé con Angélica. Mira, yo de verdad quiero descansar, apagar el teléfono y descansar un poquito, reflexionar. Ha sido una época muy intensa en mi vida. Ha sido una época tan difícil, pero yo no me arrepiento un solo día. No tengo sino gratitud con Bogotá y con la vida por esta oportunidad maravillosa. Este es un cargo divino. Esta es una ciudad maravillosa que le tocó enfrentar lo peor y cuando le tocó enfrentar lo peor sacó lo mejor. Y yo estoy muy agradecida por este cargo y me lo voy a disfrutar cada día. Entonces, en estos 15 meses, aquí y ahora, mi única prioridad en la vida es ser una buena alcaldesa para mi ciudad, sacarla del desempleo, sacarla de la quiebra, hacer la movilidad que no se había hecho en 50 años, mejorar la seguridad, darle educación a más jóvenes, darle oportunidades a más mujeres. Esa es mi única prioridad en la vida, yo no tengo ninguna otra. ¿Y después? Cuando termine, hice el siguiente plan con Angélica. Le dije, mira, hay 4 departamentos de Colombia que yo no conozco vergonzosamente. Te propongo que nos vayamos 2 meses a conocer esos 4 departamentos y sus parques nacionales. ¿Qué son cuáles? Voy a ir a Vaupés, Guainía, Bichada y Guaviare. Qué bueno. Voy a descansar, voy a reflexionar, voy a desconectarme de las redes y el teléfono. Vaya a Nuquí. Conozco ya Nuquí, me dijiste ahorita, ya conozco Nuquí, pero iría feliz nuevamente. Ella me propuso, estuvo hace poquito ella en el parque de Catíos, en Urabá. Vino fascinada, me dijo, no sabes la belleza. ¿Se va a ir un par de meses a descansar? Sí. ¿Y regresa a Bogotá a hacer política? No, una tengo persona, interés. Alcaldesa, mire, con todo respeto y con todo afecto, una persona que ha dedicado su vida a hacer política, como lo ha dejado usted, no deja la política por ir a
a Guainía. Vamos por partes. Yo tengo 52 años ya, y claro que lo que a mí me apasiona en la vida es el servicio público y político. ¿Y qué pasa con su edad? El presidente Biden tiene 79 años. Le voy a contar una cosa. De esos 52 años, yo trabajo desde que tengo más o menos 15 años. He trabajado de todo. He sido mesera, he sido asesora, he sido vendedora, he sido investigadora, he trabajado en periodismo. Pero sin duda el servicio público me apasiona. A mí servirle a la gente me apasiona. Eso está claro. Y seguramente seguiré haciéndolo desde muchas otras esferas. También me apasiona la academia. Y también me apasiona la investigación. No, pero hablemos del servicio público. Las tres cosas las puedo hacer. Y las tres cosas las tengo sobre la palestra y me hacen feliz y buscaré oportunidades para hacer cualquiera de las tres. ¿Usted quiere ser o no? ¿Qué? Lo que usted sabe. ¿Qué? Candidata a la presidencia. No necesariamente no es una obsesión para mí en la vida. Puede ser y no puede ser. Puede ser y puede no ser, sí. Pero aquí y ahora. Yo tengo hoy el honor de mi vida de ser alcaldesa. Todos los tenemos claros. Y eso es lo único que a mí me importa, ser buena alcaldesa. Está dicho claramente, mi obsesión no es ser candidata a la presidencia, pero puede ser. Puede ser, puede no ser. Ya hay 50 aspirando, ¿no? ¿A qué? A la candidatura presidencial. No, pues si la vez pasada hubo 50, parecía una rifa. Sí. Pues no sé si en su mente está, como consecuencia de su obra como alcaldesa, que creo que ha sido fantástica por lo que ha supuesto como transformación de Bogotá y por lo que supondrá como la nueva Bogotá, si se le mide a una nueva campaña electoral. En lo personal es difícil, te quiero decir. Esta vida es maravillosa desde el punto de vista de la contribución, pero también tiene un costo personal grande. Pero a usted le gusta. Pero más que me gusta, no es porque me guste o no, sí me gusta, claramente, como me gusta la academia y como me gusta la investigación. Pero mi punto es este, ¿qué me trajo a mí la política? Yo tenía 43 años cuando decidí venir a la política electoral. Le había oído toda mi vida. Desde que tenía 18 años me habían propuesto lanzarme algo y yo no había querido. A mí me trajo a la política una circunstancia personal, y es que entre un atentado de una persona que yo había denunciado por parapolítica y cáncer de seno que me dio, dije, carajo, me podría morir mañana, ¿qué me hace falta hacer en la vida? Y segundo, a mí a la política electoral me trajeron tres cosas: hacer la paz en Colombia, sacar a las FARC de la política, que pudiéramos renovar, que los protagonistas de la política fueran los jóvenes, las mujeres, el cambio, no los armados y las FARC. Vamos bien en ese propósito, vamos bien. Segundo, derrotar la corrupción, ¿no? Que es el atraco sistemático y abusivo sobre los bolsillos de los bogotanos y de los colombianos. En Bogotá, en la alcaldía, no hay corrupción, afortunadamente, con la excepción de Samuel Moreno. Bogotá ha tenido alcaldes decentes, de izquierda, derecha, de centro, pero decentes. Y eso se ve en la ciudad. Pero en el país hay mucha corrupción y ahí todavía tenemos un desafío grande. ¿Hemos mejorado? Yo creo que sí. Pero puedes creer que 11.600.000 colombianos votamos por 7 mandatos anticorrupción y el Congreso todavía no ha cumplido 3. Es increíble. Y en vez de bajarse el salario está pensando cómo se da más gabelas. O sea, de verdad es una cosa increíble. Entonces esa es una batalla que hay que continuar, desde donde esté, pero hay que continuar. Y la tercera cosa que me trajo a mí a la política fue construir una sociedad igualitaria. Una ciudad donde las mujeres y los jóvenes seamos protagonistas, tengamos igualdad de oportunidades, tengamos educación, dependamos de nuestro talento, no del subsidio de un político. En la primera tarea vamos muy bien, en la segunda regular y en la tercera todavía tenemos una deuda enorme. Desde donde yo pueda contribuir a esos 3 propósitos de Colombia, lo voy a hacer, porque ese es el propósito. Lo demás es un medio, ¿no? Puede ser la academia, puede ser un servicio público, pero es un medio para 3 propósitos de país. Le anuncio que voy a contratar con el Centro Nacional de Consultoría mañana mismo una encuesta pensando a la gente de Bogotá. ¿En qué cree que vamos mal? ¿Y en qué cree que debemos mejorar? Pero hay que poner opciones. ¿En qué? ¿En qué cree que debemos mejorar? No, es que no puede... Póngale esa opción. Y bueno, y hacemos una lista de temas en los que la gente crea que debemos mejorar. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer más en seguridad para mejorar? ¿Qué nos sugiere la gente? En seguridad. ¿Qué podríamos hacer más para mejorar los ciudadanos y nosotros como alcaldía en movilidad? En salud. Y en educación. En obras. Y en empleo. 5 temas. Esos 5 temas. Maravilloso. Te prometo que lo hago. Eso, muy útil. Muchas gracias.
Alcaldesa, muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Muy querido, muy generoso. Y a todos los bogotanos, muchas gracias por su paciencia, por su contribución, por su cultura ciudadana. Esta es la mejor ciudad del mundo. Y yo no tengo sino amor y gratitud por mi Bogotá. Alcaldesa, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes televidentes, igualmente, gracias por la sintonía. Y los esperamos mañana aquí en Noche Centro 1. CMI.